El controlador de carga es muy conocido como regulador de carga, pero su nombre real, bajo el estándar IEC 62509, es controlador de carga, y es un dispositivo que se preocupa de cargar eficientemente las baterías. Digo eficientemente porque las baterías son elementos muy delicados, peligrosos y de alto costo. En promedio, podríamos decir que el 50% del costo del proyecto lo asume el costo de las baterías. Por lo tanto, debemos escoger el regulador de carga con mayores prestaciones para proteger la integridad de nuestras baterías. El controlador de carga posee un par de bornes para la entrada fotovoltaica, es decir, un método de conexión metálica a un circuito eléctrico. Este par de bornes de entrada fotovoltaica permite que la energía ingrese al controlador y este internamente regula la energía proveniente de los módulos fotovoltaicos, controlando el nivel de tensión y corriente para cargar a la batería o al banco de baterías desde el borne de conexión para las baterías. En lecciones próximas veremos qué es y cómo armar un banco de baterías. El controlador de carga además posee un par de bornes para alimentar cargas en corriente continua. Estas cargas perfectamente pueden ser luminarias, cámaras de seguridad, router, decodificadores, televisores y frigobar en corriente continua, incluso cerco eléctrico. Es muy importante también comprender que toda la gestión que realiza el controlador es en corriente continua, por lo que se debe respetar las polaridades. Entendiendo esto, siempre conectaremos en los bornes positivos los conductores que tengan polaridad positiva y en el borne negativo los o el conductor que tengan polaridad negativa. Al instalar un sistema fotovoltaico debemos procurar que todas las conexiones eléctricas se realicen al final de la instalación, siempre con el objetivo de evitar arcos eléctricos. El controlador de carga es el corazón de todas las conexiones. Entonces, al momento de realizar las conexiones eléctricas, debemos siempre seguir la siguiente secuencia de armado. La primera conexión es o son las baterías. Estas son el elemento con mayor potencial eléctrico. Además, la recomendación es instalarlas cargadas al 100% para que todas tengan el mismo nivel de carga, en el caso de que se instale más de una batería. Y esto es con el propósito que no se produzcan desniveles que causen deterioro de la vida útil de las baterías. Lo que podría suceder si conectamos la batería como último elemento es que al momento de que el conductor eléctrico proveniente de la batería, al hacer contacto con el borne, provoque un arco eléctrico, es decir, una chispa de tal tamaño que provoque la carbonización del borne, cause un daño eléctrico e incluso nos expongamos a un accidente eléctrico. La segunda conexión son las cargas. Cuando hablamos de cargas, estas pueden ser las cargas en corriente continua y también el inversor. Algunos piensan que el inversor debiera ir conectado acá, al controlador, pero en la lección de inversores veremos que este tipo de equipos requieren de altas corrientes que solo la batería podrá entregar. Por último, debemos conectar nuestro arreglo fotovoltaico. Con esta secuencia de armado evitamos los grandes arcos eléctricos que se podrían producir. Existen marcas como Victron que si no se respeta la secuencia de armado, el controlador se bloquea hasta que se respete la secuencia. Otros tipos de controladores de algunas marcas no poseen este algoritmo, por lo que podríamos conectar de la forma que se nos dé la gana, pero ya sabemos que podríamos provocar un daño al equipo e incluso a nosotros mismos.